A ver, agarre su celular y póngalo en silenciador. Modo avión. Modo avión significa, me imagino que está diciendo que lo apaguen, pero bueno. Yo con que lo pongan en silenciador con eso y que no estén jugando videogames los jóvenes en medio del culto me conformo. Pero bueno, avancemos mejor y hablemos del sonido de la voz pastoral. Hablábamos de la paternidad el viernes, ¿te recuerdan? Hermanos, ¿cuántos se gozaron el viernes? Creo que el tema fue muy claro acerca de la paternidad. Y vamos a ver Pedro, hermanos, capítulo 5, verso 2 al 4. Cuando lo tenga usted ahí en su Biblia, porque los hermanos, lo tienen acá también los hermanos en la pantalla. Muy bien, dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero, dice, deseo. ¿Qué más? Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiré la corona inmarcesible de gloria, o la corona gloriosa. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y los hermanos me abren un poco los monitores, aleluya. Tome su lugar, hermanos. Se oye muy insípido el sonido, hermanos, acá arriba, muy insípido, muy frágil. Démelo más sólido, que se oiga fuerte, sonido tronado, así algo que se sienta, hermanos, que ruja. Amén. Gloria al Señor, sí, ajá, claro, amén, hermanos, por favor, hombre, no me acaben la voz, porque si no se imaginan quién les va a predicar. Voy a poner a los hermanos y a predicar todo el tiempo, ¿verdad? El sonido de la voz pastoral, y cuán importante en la iglesia entender esto, hermanos. La paternidad es importante. Hablábamos acerca el viernes de que Jesús dijo: a nadie llaméis Padre, Padre vuestro en la tierra, porque solo hay un Padre y está en los cielos. Pero entendimos las razones por las cuales el Señor dijo eso. Él lo dijo porque los fariseos se atribuían y los escribas ese derecho de ser llamados padres, en la fe, líderes religiosos de Israel, y estaban acostumbrados al reconocimiento. Y el Señor viene y les derriba todo su imperio, hermano, de religiosidad, y desde luego pues ellos se sienten confrontados, y el Señor tuvo que decirle a los oyentes que a nadie llamaran Padre. Pero entendemos que Pablo y los demás apóstoles establecieron y creyeron en una paternidad. Muchos tenían hijos en la fe. Juan mismo le dice a Gallo que se gozaba de que sus hijos anduvieran en la verdad. Entonces ahí está hablando, y Pablo habló en muchos versículos, especialmente dirigidos a Timoteo, acerca de la paternidad. Entonces tiene que existir una voz o una afinidad de hijo a padre en la fe, para que de esa manera podamos pues nosotros tener la cobertura paternal. Porque decíamos que una es la cobertura pastoral, otra la cobertura magisterial y otra la paternal. Yo le llamo a eso los 3 niveles, pero en realidad hay 7 niveles que tiene que atravesar un creyente. Yo se los he explicado a usted muchas veces, pero nunca, creo que sí he dado un tema definido sobre esto. Pero el primer nivel que todo creyente debe atravesar es el primer nivel, que es el nivel de la oveja. Y voy a hablar un poquito de eso hoy, porque voy a hablar del sonido de la voz pastoral. El segundo nivel es el nivel del discípulo, donde requiere maestro. Y el tercer nivel es el nivel de hijo, donde el hijo aprende a honrar al padre, reconociendo una paternidad y lógicamente recibiendo una cobertura de padre. Si no tuvo padre en el mundo, pues ahora en el Señor Dios le da un ministro como padre, para que lo tutee o lo forme, o sea, así, en cierto modo, su mentor espiritual. Y el cuarto nivel, hablamos del tulín. Le hemos hablado siempre. No sé si usted se recuerda, el tulín en el griego significa el dirigente. Los anglos lo llaman líderes, y hoy todo el mundo le llama líder
a ese tulín, pero en el griego es el tulín, un dirigente, alguien que dirige. Y el tulín se maneja en diferentes niveles donde, dependiendo a su delegación y su liderazgo, vaya a presidir, hermanos, una obra, un evento o una comisión, qué sé yo. Hay muchas plataformas donde el tulín se desarrolla para luego empezar a brincar o desarrollar el nivel de un ergates. Ergates es un obrero, que es un trabajador del campo que es fuera, o un trabajador dentro de casa en la obra del Señor. Y luego ya después termina lo que sería el prebústeros. El prebústeros viene a considerarse el sexto, que sería prácticamente como la ayuda ministerial. Sería, para poder corroborar esto, porque a veces me confundo con los números: oveja, discípulo, correcto, hijo, líder, obrero y prebústeros. Y entonces en el séptimo viene la unción ministerial, que sería la coronación del creyente que empezó como creyente a brincar a empezar su desarrollo, su caminar como una oveja. Entonces hay que entender que para que el Señor honre a alguien, hermano, con un ministerio, con una corona de autoridad, con un báculo de autoridad, un manto sacerdotal, tiene que por lo menos atravesar por estos niveles de formamiento, primero como oveja, con discípulo, hijo, líder, trineado en una área, obrero delegado a trabajar, ayuda ministerial, que debería ser la estrella del ministerio, hermano, la ayuda ministerial que se parezca más a su líder que nadie más en la iglesia. Las ayudas ministeriales deberían de pensar, sentir, deberían tener el hueso y deberían de tener la carne, que el hueso representa el espíritu y la carne el sentir de la carga y la visión del Adán. Es la Shabash que salió del Adán. La ayuda idónea de un ministro son los prebústeros. En realidad, los demás son colaboradores que están en desarrollo para poder llegar a una coronación ministerial. Desde luego que se tiene que certificar con la unción como administradores de Cristo, como dice el apóstol Pablo en capítulo 4 de Corintios. Pero regresemos desde la cúpula hasta la plataforma una vez más y aprendamos primeramente que todo, a ser buenas ovejas. Y la responsabilidad de la oveja es aprender a identificar el sonido de la voz pastoral. Aquí le quiero mencionar algunas cosas. Le repito nuevamente el verso. Está claro que se pastorea el rebaño de Dios entre nosotros, velando por él, no por obligación. Sentado a la mesa ahorita en la ciudad de Everett, a veces surgen comentarios. Me decía un hermano, pastor, ¿cómo le hace usted para estar allá y luego estar acá? Usted siempre ha sido así. Le decía, siempre. Yo creo que si yo dejo de hacer esto, me muero más rápido, porque uno que está acostumbrado al trabajo, al servicio, hermano, y a estar ocupado, se desocupa. Creo que se va más rápido, hermano, con el Señor. Y pues yo creo que todavía no es el tiempo, todavía hay mucha fuerza y todo tiene su momento y su lugar. ¿Usted lo cree? Bueno, entonces, platicando con este hermano, le mencionaba acerca de la importancia de hacer las cosas por vocación y comisión, que son dos cosas importantes. Una cosa es la vocación, que te motiva, es el motor que genera cuando tú sabes que naciste para hacer algo. No es una carga para ti, es una responsabilidad y un compromiso con el Señor y con el pueblo, pero no es una carga. Es, hermano, un motor que genera energía en sí mismo. En pocas palabras, cuando tú más haces, más energía tienes del Señor. Si dejas de hacerlo, creo que te apagas fácilmente. Entonces, ese es el secreto de aprender a servir a Dios. Que en el servicio al servidor, Dios le recompensa altamente con su presencia y con su fortaleza sobrenatural. Eso lo experimentamos muchos ministros, hermanos, porque física o humanamente hablando, no se puede explicar la fortaleza que Dios le da a muchos ministros que predican mucho más que yo, mucho, hermano, más que yo, y es gente muy fortalecida en el evangelio, en espíritu y en el cuerpo también. Así es que se pastorea voluntariamente
como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo, como dice la palabra del Señor. Pero desde luego, cuando se predica la palabra, el pueblo tiene que ser recíproco y responder al trabajo pastoral que se está haciendo, primeramente aprendiendo a afinar su oído. Diga conmigo fuertemente: afinar. Más fuerte: afinar. Afinar significa que si algo está estorbando que la orden o la voz pastoral penetre o llegue, hay que limpiar o hay que limar para que pueda afinarse y pueda entrar cabalmente lo que se quiere mencionar, como dice Pedro. Entonces, cuando hablamos del sonido de la voz del pastor, nos estamos prácticamente refiriendo a esto, hermano, a la necesidad que hay de que la oveja aprenda a afinar su oído para que la voz pastoral pueda penetrar y de esta manera la oveja pueda ser dirigida, pueda ser pastoreada. Una oveja que no afina su oído, una oveja que no lima su oído, es imposible que sea pastoreada. Porque la evidencia que una oveja está siendo pastoreada y que está reconociendo la voz pastoral es cuando se da una orden ministerial y la oveja escucha la orden para atender a hacerlo. Hermanos, cuando yo me refiero a esto, por favor quiero que me entienda que no me estoy refiriendo que alguien esté comprometido a seguir a un líder religioso a todos y inmolarse, como ha sucedido anteriormente, envenenándose por masas y muriendo por su fe. El Señor no nos mandó a predicar eso. Es un espíritu herético y de error que ha lamentablemente traído o provocado tragedias en muchos grupos religiosos. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros predicamos un evangelio en donde la gente debe de atender al mensaje de la palabra del Señor para que de esa manera el pueblo crezca espiritualmente hablando. ¿Y cómo va a crecer el pueblo espiritualmente hablando? Atendiendo a la palabra y la instrucción que se da desde un púlpito o que se da desde abajo, porque el pastor sigue siendo pastor abajo, sigue siendo pastor arriba del púlpito, amados hermanos. Pero cuando se toca la trompeta, hay congreso y el pueblo no se prepara, es porque tiene interferencia en oír la voz de autoridad que Dios ha puesto para dirigirle, aunque no me diga amén. En Israel regularmente cuando se tocaba el chofar, hermanos, y el pueblo escuchaba el sonido del chofar, era para poder convocarse asamblea, convocar a los ancianos o prepararse para la guerra, porque estaban en batalla de acuerdo al sonido. Cuando un ministerio toca el chofar, de que va a haber congreso, va a haber retiro, va a haber seminario, va a haber vigilia, va a haber ayuno, va a haber reuniones de culto, el pueblo que tiene su oído afín a la voz pastoral va a ser el que va a aparecer. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? El que tenga interferencia en el oír no va a estar. Yo entiendo que hay razones de fuerza mayor, pero ir a lavar ropa en una hora de culto no es una razón de fuerza mayor. Eso lo puede hacer en otro momento. Que su abuelita vino y lo visitó y usted no viene al culto porque vino su abuelita, hágame el favor y tráigase a su abuelita al culto. ¿Quién quita y el Señor la salve? Usted nunca sabe si el Señor le va a usar a usted para salvar a su abuelita y no se pierda y a esa edad sea arrancada de las garras del diablo. Pero ¿qué hace mucho pueblo? Llegó su abuelita, su suegra, su suegro y dejan de venir al culto porque tienen que atender a su familia y pierden el sonido de la voz pastoral. El sonido, hermano, que se está dando constantemente, que habla la voz pastoral. Entonces, ¿para qué la oveja tiene que trabajar su oído, hermano? Para que no siga al extraño. La oveja afina su oído a la voz de su pastor. O sea, aprende a conocer la oveja, hermano, el
el sonido de la voz pastoral. Y aquí la importancia de que suene el sonido de la voz pastoral. Voy a poner un ejemplo rapidísimo. No sé cuántos han visto los grupos de ovejas, hermano, con el pastor. Estaba viendo el otro día en Facebook, por cierto, un post que alguien puso, un video de una persona que estaba en un corral hablando con las ovejas, hermano, y las ovejas no le hacían ni caso. No hacían caso, hermano, en lo absoluto. Pero de repente apareció el pastor y solo habló. Todas las ovejas se levantaron y llegaron a ver qué quería el pastor. Y dije, qué lindo, hermano. Qué lindo. Miré otro post que pusieron también de un niño adolescente que agarró una oveja, la sacó de una zanja, no sé cuántos lo vieron, eso está en YouTube, hermanos. Agarró la oveja que estaba trancada en una zanja, no, estaba inmovible, la agarró, la sacó de la zanja y la puso en tierra firme. Y la oveja saltó corriendo y tiró un brinco y volvió a caer en la misma zanja a atorarse otra vez. También, hermanos. Interesante. Porque la oveja tiene características que yo le voy a hablar un poquito de ellas ahorita para que usted se dé una idea, aunque usted ya las debe de saber. Pero antes de eso quiero decirle que una iglesia que vive con invitados provoca que la oveja no distinga el sonido de la voz pastoral. No sé si usted se ha dado cuenta, hay iglesias, hermano, que en realidad no son cristianas ni adventistas, son eventistas. Porque toda la gente se mantiene. Hace unos días atrás alguien me mencionó de una persona que se nos fue de aquí a una iglesia adventista, por cierto. Están contentos, qué bueno que estén contentos, hermano. Pero yo no estoy muy de acuerdo en que tengan que venir 100 predicadores, hermano. Cada semana un predicador. Predicador. Y entonces están manteniendo la iglesia con eventos. Y la gente está contenta porque ahora llegó uno que brinca. Mañana llega uno que hace merolicos. Pasado llega uno que es ventríloco. Y luego otro que es adivino. Y otro que escribe en papelitos. Y hermano, y la gente se la pasa tranquilo. Le meten el reggaetón, el rap, la cumbia, todo lo que caiga. Media vez la gente esté contenta. Pero cuando tú te acercas a una iglesia del Señor, tú vas a buscar primeramente que todo la presencia de Dios, porque es importante la presencia del Señor. Seguido a eso, una palabra que nutra. Eso es lo que debe buscar uno. Y tercero, una estructura. Y cuarto, una visión para no caminar a la deriva. Pero es muy difícil que hoy en día el pueblo tenga un oído sano y libre porque está acostumbrado a mucha basura que se ha metido dentro de la iglesia y que muchos líderes religiosos hoy en día no les importa, media vez tengan iglesias grandes y tengan a la gente ahí aunque no estén ni convertidos. Yo he tenido que llegar, hermano, a pastorear personas en el pasado que aparentemente fueron cristianas y todavía colgaban con sus artefactos religiosos y nadie les decía nada. Y venían de otras iglesias, hermano, con sus cosas religiosas. Otros que todavía practicaban la hechicería, la brujería. Yo le he contado esto, pero se lo voy a volver a contar para que usted lo sepa, por si acaso alguien no lo sabe. Amén. Allá tengo mi juez. Me dice cada vez que me bajo, pastores, y ya lo contó, ¿qué importa? Llegó una persona nueva por causa de esa alma, por amor a esa alma nueva, lo contaré otra vez. Pero a mí me ha tocado predicar, hermano, en iglesias, predicando en una iglesia en una ocasión, hablé un mensaje acerca de sacar el anatema, de dejar las prácticas ocultas y hechiceras, y el mensaje se dirigió a liberarse y romper las cadenas, hermano, del diablo, abandonando las prácticas agorreas y amorreas, hermano, que tenían que ver con todo lo que tiene que ver con la hechicería y el ocultismo. Y entonces, al finalizar del culto, se acercó una pareja de jóvenes, jovencitos, hermanos, y me dijo, pastor, disculpe, ¿podría hablar con usted? Le dije,
Solamente hazme un favor. ¿Estás de acuerdo que tu pastor esté presente? Porque yo soy de los que creen que cada vez que alguien quiere hablar con uno, cuando va a predicar a otra iglesia, el pastor o la pastora tienen que estar presentes. Porque yo me voy a ir de ahí. Yo me voy a ir de ahí y el problema lo va a tener el pastor ahí, aunque yo lo sepa. Por eso tampoco estoy de acuerdo que las ovejas que yo pastoreo, cuando vienen ministros, hablen con ellos cosas que el pastor no sabe. Hello. Los demás lo saben y el pastor no. Y resulta que el pastor es el que les está pastoreando aquí y el que menos sabe qué pasa con la gente y el que más debería de saber la condición y la clase de oveja que está pastoreando. ¿Me explico, hermanos? Y entonces llegó la parejita y le dije al pastor: ven, varón, los hermanos quieren consultarme algo, pero tú eres el pastor de ellos. Ese es el respeto que un ministro le debe dar a otros cuando sale a predicar. Al menos yo lo hago porque conozco lo que es la ética ministerial y el respeto ministerial. Y entonces la parejita me dice: mire, pastor, es que el mensaje nos habló y estamos comprometidos con el evangelio. Ahora hemos entendido que esto no es de Dios y pues queremos entregar el anatema. Y yo le dije: pues amén, hermanos. Y entonces fueron y sacaron de su carro una bolsita. Y cuando lo abren, tenían huesos, dados, cartas del tarot y otros artefactos. Resulta que eran practicantes del tarot y eran servidores de la iglesia. Para que se dé una idea. No, eso no es nada, hermano. La que profetizaba, que me encontré un día hablando conmigo también, me dijo: yo soy miembro de la iglesia tal y soy la que profetizo ahí. Sí, estoy de acuerdo con la profecía, pero déjeme oírle, porque mi oído sí está afinado a la profecía. Déjeme oírle. No tengo problema con la profecía. Profetice, pero no profetice en las casas. No diga: así dice el Señor, y en la iglesia no dice nada, donde lo podemos juzgar. Profetice en público para juzgarlo, porque los dones son del Señor y deben de desarrollarse, pero no a ocultas ni con malicia. Ahora, lo que yo le quiero mencionar es de que una iglesia que vive con invitados provoca que la oveja no distinga el sonido de la voz pastoral, porque escucha a 1000 pastores y al final no sabe quién es su pastor. Sabe quién es el líder espiritual, pero no sabe reconocer la autoridad pastoral que debe de tener la oveja sobre de ella para poder ser pastoreada correctamente. Y aquí voy a decir algo un poquito fuerte, con mucho respeto, y quiero que me entienda. Es un ejemplo solamente, pero aún los animales reconocen la voz de su amo. ¿No se ha dado cuenta de eso? Es interesante, hermano. A mí me da mucha lástima cuando veo yo a los patitos, hermano, y a los gansos, y a las gallinas, y a las vaquitas, hermano, cuando sus amos llegan o se han desaparecido por mucho tiempo. Ahí vienen los patos contentos, y se le tiran y lo abrazan. Le digo: híjole, yo me como eso, pero pues ni modo, digo, ¿verdad? Tan rico que es el pato. Y la gallina, hermano, pero le da sentimiento a uno saber que los animales aman a sus amos, a los que les dan de comer. Yo tengo 4 periquitos malagradecidos, hermanos, y un perro de mi hijo malagradecido, amargado. Sí, estoy muy descontento con esos animales, hermano. Yo llego y les digo, y se me quedan viendo y corren los pajaritos. Y los quiero agarrar, hermano, y me muerden. Le digo: malagradecido. No sé, hermano. No sé qué tendré con los animales, ¿verdad, hermano? Pero tengo la perrita ahí también, hermano, que esa perrita nomás me mira y raza, hermano. Soy malo entonces con los animales. Pero tenemos ejemplos de que aún los animales tienen sentimientos para estar ligados con sus amos, hermano. ¿Cuánto más debería haber una diríamos, afinidad de la oveja con su pastor?
Y de todos como oveja con nuestro pastor de pastores. Debería haber esa afinidad para reconocer su voz. ¿Está de acuerdo conmigo? La oveja espiritual debe también de reconocer la voz de su pastor y si no de cambiar de sintonía a manera de que afine su oído a la voz pastoral. Porque muchas de las veces, hermano, el problema es la sintonía, no la voz del pastor. Hay gente, lo dije el viernes, que se congregan aquí, pero se parecen más a otros predicadores y hablan más y piensan de la forma como piensan otros predicadores que su mismo pastor y padre espiritual o en la fe. Y eso es un error, hermano. Con esto no estoy diciendo que usted tiene madurez para filtrar. Deje de escuchar a quien le bendiga su alma, pero media vez usted tenga características de hijo como las que hablé yo el viernes. No estuvo el viernes, escuche en la internet, ahí está el tema. Hoy, gracias al Señor, no se venden los temas para que usted no tenga excusa de que no los puede volver a escuchar. Ahí están en internet las 5 características del hijo. Pero cuando vemos a la oveja, hermano, la oveja no sabe distinguir la voz de su pastor, no sabe escuchar el sonido de la voz pastoral porque anda en otra sintonía. Viene al culto a la iglesia pensando como Cash Luna. Viene al otro culto pensando como Guillermo Maldonado. Viene al otro culto pensando como a qué otro predicador, hermano. Hermanos, ustedes que escuchan a otros predicadores, no se hagan, hombre. A ver, levante la mano los que no escuchan a otro predicador. Los que no escuchan, sí, cómo no. Yo no estoy diciendo que esté malo, hermano. A lo que yo estoy diciendo es de que cuides que tu oído no se distorsione. Porque, como le dije yo a un varón que un día estuvo con nosotros aquí congregados, no ustedes se acuerdan del hermano Nelson, ya pasó a la presencia del Señor, puedo hablar claramente pues de él. Un día él estuvo con nosotros y se fue de aquí con nosotros y de repente le dije, Nelson, ¿y qué pasó? ¿Dónde estás ahora? Y dice, yo me congrego en la iglesia de Marcus Witt. Le dije, pero ¿qué no? ¿Marcus Witt que no está en Texas? Sí, yo lo veo por la televisión. No, le dije, o sea, así de fácil, pues cualquiera se congrega. Le dije, el día que necesites que te ministren, el día que necesites un consejo a las 3 de la mañana, como me acostumbras a llamar, llámale a Marcus Witt. Así de sencillo. Por eso es la importancia de que la oveja aprenda a afinar la voz y tenga una base y un pastor para que pueda ser dirigido, hermano, y pueda ser alimentado. Y que el hijo empiece a surgir que es pareciéndose al padre, no al vecino, hermanos. Con pensamientos extraños, doctrinas extrañas, que aquí nos enseñan. Actitudes extrañas que aquí nos enseñan, hermano, y cosas por el estilo. La oveja tiene características que la distinguen literalmente, hablando que podemos trasladarlas al plano espiritual. Voy a hablarles 5 características rapidísimo, porque me imagino que allá abajo hay comida. Número 1, es que la oveja, hermanos, se multiplica. Diga conmigo, multiplicación. Más fuerte, multiplicación. Más fuerte, multiplicación. La que se multiplica, la que se reproduce, es la oveja, no es el ministro. La oveja es la que pare ovejas, o sea, salvos, hermano. Es la oveja. El ministro engendra en la oveja la vida, la nutre para que tenga capacidad de poder trasladar el mensaje de vida, pero la oveja es la que se multiplica. Estoy hablando la oveja que tiene la voz pastoral. Es interesante que podemos probar el día sábado que viene. Hermanos, ahora yo entiendo que sobre aviso pues cualquiera se apunta y todavía así nos fallarían. Pero de decir vamos a restaurar
el trabajo evangelístico otra vez aquí los días sábados, desde ya que ya debería estar restaurado de qué rato, hermanos, y volver a empezar a ver cuántos llegarían a evangelizar. Le garantizo que cualquiera diría, fíjese pastor que yo tengo que ir a matar una vaca y me tengo que casar, fíjese que me llegó mi suegra y tengo que atenderla. Y fíjese pastor que me pidieron que trabajara overtime y por $1 usted va a cambiar el poder ir a salvar una alma a través de la palabra que usted está recibiendo. Me estoy dando a entender. Los salvos son los que deben de hacer evangelismo para que venga la multiplicación. Quiero decirle que el crecimiento de una obra, amados hermanos, está sobre los hombros de los salvos. Diga conmigo amén, hermanos. ¿Cuántas almas has ganado este mes? No levanta la mano ni tampoco diga, ay, pastor. ¿A cuántos ha evangelizado este mes? ¿A cuántos ha traído a que vengan a escuchar la palabra este mes? Hermanos. Pero la primera característica que tiene la oveja es que se multiplica. Diga conmigo otra vez, multiplicación. Más fuerte, multiplicación. Porque esta palabra se ve bien en las ovejas. El pastor no puede hacer todo. El pastor tiene que alimentar al pueblo, tiene que ministrar al pueblo, tiene que estar conectado con la palabra para traer el mensaje fresco al pueblo y que el pueblo sea alimentado y pueda tener las capacidades de tener una multiplicación, porque una oveja flaca no se multiplica. Una oveja mal alimentada no se multiplica, pero una oveja que está llena de Dios debe de multiplicarse. Debe de hacer el trabajo de evangelismo. Debe de estar comprometido con la predicación del evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Característica número 2, esta es la que les gusta a todos los hermanos en todo el mundo cristiano, que hablemos de ella, pero a mí me gusta hablar de ellas porque es parte del evangelio. ¿Qué es lo que da la oveja, hermanos? ¿No lo oí? ¿Qué da la oveja, hermanos? Usted sabe lo que significa la lana, ¿verdad? No sé si usted ha visto, hermano, esa oveja que se perdió por 13 años. No sé si usted escuchó que se perdió una oveja por 13 años. Le llamaban la oveja salvaje. Hermano, no se le miraban ni los ojos. Así le titularon. Hallaron una oveja salvaje. Era una ola desde abajo hasta arriba de lana, hermano, toda enredada. Porque la oveja da lana. Por eso a la oveja, para que esté saludable, perdonen lo que voy a decir, hay que quitarles la lana. Le dije que le iba a gustar este punto. Y la oveja que no se deja que le rapen la lana, se carga y se ensucia y se enreda en las cosas de la vida. Y a la misma vez Dios le bendice cuando la oveja entiende, hermano, que un verdadero convertido se da en todo y da todo. ¿Lo escuchó lo que le dije, verdad? Uno que no da nada y es dudosa su conversión. A la hora de pasar la ofrenda, velan su dólar. A la hora de levantar una ofrenda misionera, hermanos, dan migajas y el Señor los ve. Y si dan algo, dicen, ay Señor Jesús, por favor no me vayas a fallar. Estoy plantando mi semilla, mira, estoy arrancando un poquito de lo mucho que me has dado. Y lo reconocen que les ha dado mucho el Señor. Pero lo repito nuevamente, es importante que la oveja comprenda que esa administración la tienen que pasar todos, porque estamos acostumbrados, principalmente en Latinoamérica, a que nos den todo el tiempo. Yo he tenido infinidad de personas aquí pidiéndome ayuda para todo: el carro, el motor, la casa, los biles de la luz y todas esas cosas que alguien les enseñó que la iglesia está para hacer esa labor.
Y quiero decirle que la iglesia no está para suplir las necesidades económicas del pueblo. La iglesia está para suplir las necesidades espirituales, emocionales y sentimentales del pueblo. Y por el otro lado, no podemos evitar enseñar la doctrina de la prosperidad, que es la doctrina de la siembra, hermano. Donde tú siembras y Dios te recompensa abundantemente, conforme a su gracia y su voluntad. Y a la misma vez te trabaja el codo. En pocas palabras, te quita lo tacaño. Porque tu cultura es posiblemente solamente que te den. Y cuando vienes a una iglesia y conoces el evangelio, ahora resulta que el Señor te dice, dame así como yo te di. ¿Lo hizo el Señor o no lo dio? Dio lo mejor, dio lo primero. La primera acción de dar estuvo en Dios. La primera. Nos dio a su unigénito Hijo por amor a nosotros en sacrificio, para que ninguno se perdiera, sino que el que creyera en Él fuera salvo. Juan 3:16, ahí está. Habla, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿correcto? Para que todos los que hemos creído no nos perdiéramos, sino que nos salváramos. Esa es la muestra de Dios de primero dar. Y luego Él te enseña a que tú aprendas a dar. Y cuando tú le das al Señor, Dios nunca se queda, hermano, con nada. Por eso le digo, la segunda característica de la oveja es que la oveja da lana, y si no la da, se le tiene que quitar por su salud. De otra manera, se lo va a llevar el mundo en el materialismo, amados hermanos. Porque cuando una persona pone primero a Dios, al dinero como Dios en su corazón, es una víctima o es un prospecto para que se lo lleve el engaño de las riquezas. Yo no estoy diciendo que yo no creo que Dios pueda enriquecer o prosperar. Abra un negocio y pida a Dios que lo bendiga. Y que Dios le dé mucho. Pero cuando Dios le dé mucho a usted, no se olvide que primero Dios le dio para que ahora usted pueda decir tengo. Porque Dios siempre va a dar primero para después Él con toda libertad decir quiero que me des. Quiero que me entregues ahora lo que es la primicia, el diezmo y las ofrendas voluntarias. Eso se refiere a la lana, hermanos. Y yo sé que este tema es muy controversial porque ha sido muy abusado, pero eso no significa de que no sea bíblico. Le voy a dar un pasaje base para que usted vea que en la Biblia la iglesia comenzó con este tipo de actitudes, hermano. Hechos 2, 44, 45, lo puede ver usted ahí, pero solo le voy a dar este verso. Todos los que habían creído, ¿cuántos han creído? Estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de ¿quién? De cada uno. Eso no existe hoy en día en la iglesia, hermanos. Cuando la Biblia dice que todos los de la iglesia primitiva no decían que lo que tenían era de ellos, hermano, sino que era de todos. Lo vendían, dicen, e iban y ponían lo que habían recibido de lo vendido a los pies de los apóstoles, para que se supliera en la iglesia todas las necesidades. Hermanos, hoy en día a veces vienen personas y a veces sí, no digo que no hemos ayudado a mucha gente también. No vamos a tocar trompeta lo que hacemos, pues desde luego. Pero viene mucha gente pidiéndonos que si tenemos un fondo para las viudas. Le digo, no hombre muchachos, si apenas tenemos un fondo para la renta, vamos a tener para las viudas, le digo. ¿En qué mundo vive? Le decimos, ¿verdad? Un fondo misionero, desde luego, para ayudar a las misiones, México, Perú, Guatemala, ¿qué más? India, donde tenemos el trabajo de levantando la cosecha, hermanos, y que se están apoyando los pastores allá. Desde luego que sí hay un fondo misionero, pero eso está dedicado a las misiones. Por eso, en cada volante que usted recibe, cada sobre, ahí dice misiones. Eso va dirigido a las misiones. Ahora, lo que yo quiero que usted vaya captando
es que a la oveja, cuando se le deja la lana y no se le enseña a ser solidario con el trabajo, hermano, a colaborar y a desprenderse del amor a las riquezas, del amor al dinero, y poner su amor y todo su corazón en el Señor, que prospera legítimamente hablando, se le deja en el mismo estado de ambición humana, material, y nunca va a ser una persona que esté dispuesta a ayudar ni a dar en lo absoluto, ni en una iglesia, ni en una necesidad, ni en un proyecto, una visión, una misión, lo que sea. No va a estar dispuesto a colaborar. Pero una persona que es enseñada, cuando se le trabaja lo que es la lana, hermanos, quiero que entienda que la oveja Dios la ha dado y la ha levantado para que diga conmigo, lana. Aunque no me digan amén. Tercer característica es que la oveja conoce la voz del pastor. La voz. Hay gente que a mí me oye hablar, hermanos, de repente, yo me refiero literalmente hablando, la voz mía como pastor, y dicen, ahí anda el pastor. Pero a mí me gustaría más que reconocieran la voz del pastor, el sonido de la voz del pastor. ¿Cuál es el sonido de la voz del pastor, hermano? ¿O para qué? Para atender al llamado, a la comisión, a una orden pastoral. Le voy a hablar y le voy a dar un verso clave que habla acerca de cómo Jesús mismo dijo que las ovejas conocen su voz. En Juan 4 al 5. Dice, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque, ¿qué dice? Que conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Pero, hermano, esto está hablando de una oveja que reconoce pastor. Pero una que no reconoce pastor es una iglesia, es una oveja, que le gusta ser una oveja eventista y busca una iglesia eventista, donde no tenga que tener un pastor que respetar, que sujetarse a él, que reconocerle, que cuando diga no, no, y cuando diga sí, sí, y cuando diga que hay que hacer, hacer, y no hacerse al loco. Aleluya. Perdón, amados, pero les voy a hablar claramente. Nadie debería de estar preguntándole a nadie, hermano, ¿va a ir al retiro? Ya se tocó la trompeta que hay un retiro. Nadie debería de estar preguntando a nadie, hermano, ¿va a ir al congreso? Haga planes. Ande, no se agacho, se lo suplicamos, hombre. Háganos la balona, como dice alguien por ahí. No sea así. Por favor, hermanito. Mire, vaya. Le vamos a dar la silla de enfrente. Le vamos a dar té, como el pastor. Usted sabe que una vez me reclamó a mí un viejito mal formado en un retiro que vino de otra iglesia. Tuvimos un mini conflicto. Yo le dije a los hermanos que estaban coordinando, amados, no creamos problemas, así se dice, ¿verdad? No creamos problemas en un ambiente espiritual. Si el hombre tiene un problema con eso, déselo. Pero prepárense para la próxima para poder elaborar cartas donde la gente sepa cuáles son los requisitos y condiciones de atender a un retiro nuestro. Para que no estén pidiendo que por qué al pastor le llevan de comer a la mesa, que por qué al pastor le sirven primero, así lo dijo. Y yo tuve que decirle ahí mismo en público, hermano, le dije, nos sirven primero porque hemos trabajado primero que tú. Y hemos trabajado mucho. Ya no me dijo nada, no sé por qué, hermanos. Pero hay gente mezquina, mal formada, que quisiera quitarle la honra a los ministros de que les den por lo menos un vaso de agua, que es una honra a un ministro. Yo sé que hay algunos que quisieran que los cargaran como uno que anda por ahí, un loco, que dice que es tan santo que no puede pisar tierra, y cuando se baja del carro la gente se tira en el suelo y él camina sobre ellos. Esa es una locura. Pero ¿sabe quiénes son los que creen todas esas tonteras, hermano? La gente que es eventista, que no tiene pastor. La gente que no reconoce autoridad para ser dirigida.
Esa es la gente que anda buscando novedades, hermano. Uno que escupe a unos y se sanan, otros que le masca el chicle y lo mete, otro que fuma y les tira el humo y también se sanan. Otros del asador milagroso, el fuego milagroso creo que se llama, y la gente pasa por el fuego y cae supuestamente estirándose y haciendo berrinches, hermano. El otro, la manguera ungida. Hermano, no sé si lo conoce. El otro de la cachetada ungida. Ese sí me gusta, hermano. Ese sí, Señor. Actívalo, papá. Actívalo, Señor. ¿Verdad? Es que hay tantas hartas, hermano, de cosas y gente que sigue porque no tienen fundamento, no tienen base, no tienen un pastor que les diga no vaya. Y si les dice, de todas maneras, cuando el oído no está afinado, la gente se va. Yo tuve aquí una parejita un día que se fueron sin mencionarme a dónde iban a ir y resulta que fueron a ver a una mujer que sangra por las manos. ¿Se recuerdan que sangra por las manos y los pies? Tiene un problema de estigmata o estigma, si se conoce. Estigmata, más que todo. Y supuestamente la sangre que está emanando, cuando ya llega el momento, lo corta a pedazos y pide ofrenda para sanidad de las personas. Por favor, hermanos. Usted no sea tan tontito de caer en esas sartas de hechicerías. No, no sea así. No hay nadie quien pueda comparar su sangre, que la sangre de Cristo fluye por ella. No, no es cierto. Es la sangre de ella. Cuando ora con la gente, pone las manos y la sangre le queda a la gente en las camisas. Por favor, hermanos. Eso significa no conocer la voz del pastor. No es simplemente porque uno diga quiero tener a la gente aquí. Es que el pastor está para cuidar la salud del pueblo. Pero cuando una oveja es rebelde y andalona y no tiene su voz afinada al sonido de la voz pastoral, aunque el pastor le diga, se va a ir a hacer eso. ¿Correcto? Cuarta característica, rapidísimo, permanece en el redil. O sea, tiene donde congregarse. Ay, hermano pastor, lo vamos a oír. Usted que me está oyendo por internet, que se congrega aquí en esta casa, déjese de cuentos y congréguese aquí. Pague el precio. Mande a volar su trabajo y véngase a congregar. No que le crea a Dios, pues. ¿Acaso Dios le va a quitar a usted, hermano, de que usted venga y le adore y le exalte y aprenda de su palabra por un cochino trabajo? Como que si Dios no le puede dar uno de día, hermanos. O sea, yo estoy de acuerdo que se hagan excepciones circunstanciales, hermano. Que hay razones de fuerza mayor y de repente la gente tiene que por fuerza SOS atender. Pero que haga un hábito de que por mi trabajo dejar de congregarse no es cierto, es una excusa barata, hermanos, que a veces la gente pone para no congregarse y se hace un daño. Porque la Biblia nos manda a congregarnos. ¿Sí está de acuerdo conmigo o no? Hebreos 10:25 lo dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen, ¿por qué dice? Y ahora después de la pandemia, aquí usted se ha dado cuenta que muchos hicieron esa costumbre de ya no congregarse. Pero es una mala costumbre porque te quita la afinidad a la voz pastoral y después ya no reconoces autoridad. Y cuando una persona, una oveja, ya no reconoce autoridad, es cuando tiende a contaminarse, desviarse del propósito, la visión, y no sabemos dónde terminan. Por eso es importante la voz pastoral. Tiene que haber una voz pastoral, hermano. Y desde luego para eso la oveja tiene que aprender a permanecer, diga conmigo, en el redil. ¿Sí? ¿Cuál es el redil? Donde se congrega. Es el redil. Pero mucha gente se está haciendo
que el virus, que no sé qué, pero yo lo dije desde un principio. Si usted tiene la capacidad de ir a una marqueta, ir al parque, ir a la playa, ir al trabajo todos los días, déjese de cuento. Igual puede venir a la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo, no, hermanos? Seguro que sí. La oveja que brinca la tranca, el pastor le rompe las patas. No sé si usted sabía eso, pero cuando la oveja, literalmente hablando, es una andalona que brinca constantemente las trancas, brinca. Y el pastor la agarró una vez y brincó, la volvió a brincar la tranca. El pastor dice al final, la agarra, la amarra de las patas y lo que hace es que le quiebra las 4 patas. La inmoviliza. No vaya a pensar que yo aquí voy a hacer lo mismo, pero ganas no me faltan, hermanos. Hermano pastor, qué violento viene usted hoy. No es violencia, simplemente le estoy diciendo que ganas no me faltan, porque hay unas que sí son muy andalonas. Por allá andan publicando que se congregan y levantando la cosecha y que son de este ministerio, pero ni sus luces miramos. Ya ni nos acordamos cómo son, ni ellos ni sus hijos. Ya perdimos la noción con tanto tiempo de no verlos, hermanos. No sabemos si se hicieron gringos sus hijos o si hicieron morenos o qué ha pasado con ellos. Ya no le atinamos. Usted que me está viendo por internet, que dice que es parte de esta casa, le ordeno que se congregue. Y no vaya a congregarse a una iglesia adventista. Congréguese donde Dios lo puso, que esta es su casa. Ahora, si usted no quiere ya congregarse con nosotros, pues yo le entiendo. A fuerza ni los zapatos. Pero si el Señor lo plantó aquí, hágale caso al Señor que le conviene. Si usted quiere buscar la satisfacción almática de ir a ver un merolico por allá, hay muchos lugares donde sí los contratan. Nosotros no contratamos a ellos. Nosotros no contratamos a alguien que le venga aquí a brincar, ni a hacer señas así como de acá, o que todas esas cosas, hermano, o bailarle. Una vez se me pasó uno. Un bailarino, si usted se acuerda, allá en la Rainier, hermanos, que venía de Florida. Ese hombre bailó, hermano. Bailó literalmente salsa, creo yo. Decía yo, qué cosas. Una pulga en el petate, dije yo, pero pues ni modo. Espero que no les despierte la carne a los hermanos, si no me estaba orando al Señor. Que de aquí se vayan a ir a la otra pachanga, decía yo, hermano, en mi corazón. Pero la oveja que brinca la tranca, el pastor le rompe las patas para que no la siga brincando y no ande de aquí para allá y de allá para acá y no reconozca la voz de autoridad de su pastor. Y es muy importante, hermano, que la oveja afine y limpie su oído. ¿Correcto? Número 5, rapidísimo, la quinta característica es que recibe ministración de aceite. Y esta está bonita, hermano. Está bonita. Recibe ministración de aceite. ¿Dónde lo recibe? En la cabeza, inciso A, para recobrar la visión. Mire, cuando la oveja, hermano, está con el pelo ya un poquito caído, no sé si usted se ha dado cuenta de la oveja, vea una oveja literal. A la oveja regularmente aquí al frente se le cae el pelo hacia así. Y entonces lo que empieza a hacer el pelo es que le empieza a cubrir la visión y empieza a ver entre dedos, nomás así. Ya no ve todo. Y el pastor tiene que venir con el odre, hermano, lleno de aceite y empieza a agarrar a la oveja y le empieza a ungir su cabeza. Por eso David decía, ungiste mi cabeza con aceite. ¿Sabe qué representa eso? Estoy recobrando la visión, porque el pelo que me había crecido con el aceite se lo aplasta, hermano, para que le libere la visión y esa oveja tenga una visión clara del propósito de Dios. Y hay muchas ovejas peludas, desordenadas, que no tienen quien les ministre la cabeza con aceite. Y por eso andan perdidas siguiendo a toda clase de predicadores, que hoy en día tenemos hasta brujos, no solamente payasos en los púlpitos, hermano. Brujos tenemos. Y es lamentable que haya ministros que se atrevan a contratar a personas de ese calibre sin pensar en la sanidad del pueblo.
Y se lo digo literalmente, brujos. Y no es de extrañarse que la Biblia habla de ellos, hermanos. No solamente falsas doctrinas o doctrinas de demonios, como dice Pablo. Brujos que practican brujerías y hechicerías en el altar. Es triste, hermano. Yo no estoy hablando de alguien que tenga dones legítimos del Espíritu Santo. Yo creo en los 9 dones sobrenaturales y en los 9 convencionales, desde luego. Alguien ha manejado siempre 9 dones del Espíritu Santo, pero en realidad son 18, si usted los multiplica. Porque hay dones sobrenaturales y hay dones convencionales, que muy poco se habla de ellos. Como el de dar. Habla del don de liberalidad, el que da con liberalidad. ¿Sabe qué significa? Que no le duele dar. Se goza al dar. Es un don de liberalidad. El otro don es el de presidir, dirigir. Otro don de enseñanza. No es el don de ministerio de enseñanza. El otro don es el de servicio. ¿Sí se ha dado cuenta de eso, no? Romanos capítulo 12 o 13, no recuerdo bien el pasaje, creo que es el 12, ahí está. Y 1 Corintios capítulo 12, ahí están los 9 dones sobrenaturales, hermanos. Que son 3 de inspiración, 3 de revelación y 3 de poder. Estamos hablando de el don de lenguas, el género de lenguas y la interpretación de lenguas. Dones sobrenaturales. Y por el otro lado estamos viendo la profecía, el don de ciencia y el don de sabiduría. El don de sanidades, el don de milagros y el don de poder. 9 dones sobrenaturales. Yo lo creo. Muy lindo, hermano, que se manifiesten. El otro día el varón, ¿cómo te llamas, hermano? Fernando. Me compartía una experiencia que él tuvo aquí, que Dios le mostró. Muy linda tu experiencia, hermano, por cierto. Sería bueno que la compartieras con los hermanos al ratito. Pero, hermano, aunque no provoquemos a que estemos haciendo, no significa que no creamos ni que no queramos que se muevan los dones. Queremos que se muevan los dones del Espíritu. Pero que se hablen correctamente y se manifiesten correctamente. Y es muy correcto lo que hiciste. Vení con el pastor a platicar primero sobre lo que Dios te mostró. Muy correcto, hermano. Muy correcto. No simplemente compartirlo con la gente primero y después que el pastor se entere por la gente. Si Dios le ha dado algo a usted legítimamente, platíquelo con el pastor primero. ¿Que por qué quiero saber? Pues porque soy el ministro. ¿Cómo la ve? Y debo de saber primero. Así de sencillo. No me le dé ni sueños ni visiones a la gente, a menos que por lo menos le comparta al pastor. Y fíjese, pastor, que tuvo un sueño. ¿Qué piensa usted? Se lo doy al hermanito. Ya el pastor le va a decir, mire, hermanos, déselos del Señor de seguro, pero disfrácelo un poquito para que no le vaya a caer tan duro. ¿Se imagínese, hermano? Que hay sueños que de repente hablan hasta de juicios. Y usted viene y le dice a una persona, el Señor me mostró que te vas a morir. Óyame, que hermano, pues es una verdad, pero maldad. Póngale sazón. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, la quinta característica de la oveja es que recibe ministración de aceite en la cabeza para recobrar la visión. Por eso el pastor ministra, y es necesario que el pastor ore. Cuando usted pida oración de pastor, pídasela al pastor. Cuando pida oración de líder, entonces pídasela al líder, que no tiene nada de malo. Pero usted va a recibir oración de pastor o oración de líderes. Es su decisión. A mí no me importa, al contrario. Gracias por la ayuda, hermanos. Nomás dígame, no tengo nada en contra de que la gente ore por la gente. Media vez tenga testimonio y sea una persona autorizada para hacerlo, principalmente, o que tenga testimonio de estar en el evangelio, de ser legítimo. Póngale la mano, póngale los pies, lo que usted sienta en su corazón. Pero si no, no se atreva a trasladar lo que usted trae o lo que esté haciendo por allá. ¿Cómo va a ser posible que una persona que está en adulterio, fornicación o anda mal venga a querer bendecir a otro? ¿No sabe que a través de las manos se trasladan pecados ajenos? Hay que ser celosos de eso. Usted no se deje poner la mano por cualquiera tampoco. A menos que tenga testimonio de que sea legítimo, principalmente si es de casa. Si es de casa, pues no tengo
tanto conflicto. Yo conozco, hermano, las pulgas de los petates del ministerio levantando la cosecha, la mayoría. ¿Me entiende? Pero que de repente surge alguien por ahí que quiere poner en las manos, usted dígale, disculpe, yo tengo pastor para que unja mi cabeza con aceite. Yo pensé que iba a decir un amén, pero está bien, no importa. El problema. Vamos al inciso B mejor. Recibe ministración de aceite en los oídos para limpieza de falsas doctrinas. Cuando la oveja no reconoce y afina su oído a la voz de autoridad, a la voz pastoral, toda enseñanza penetra. Llega gente con carismas y así los enamoran, hermanos. Yo le tengo mucho cuidado y mucho recelo a esos, principalmente, no solo que tienen carismas, sino que compran el favor con regalos. Perdón, pero eso se llama prostitución espiritual. Usted no puede vender el derecho de su voluntad por un regalo de nadie. Lo repito, si alguien le regala a usted algo, dígale gracias, que Dios te bendiga. Dios va a mirar tu alma, tu generosidad, y el Señor te prosperará, pero yo no te voy a pagar nada. ¿Sí me expliqué, verdad? Así es que si quieres cobrarle a alguien, cóbrale al Señor. Y han venido con nosotros personas que han regalado muchísimas cosas y se ganaron así el corazón de muchos hermanos. A eso me refiero. A eso me refiero. Hay que tener cuidado con esa clase de ministraciones, porque todo el tiempo eso tiene un propósito, un fin, a menos que salga el pastor a interferir con eso, y siempre lo he hecho. Yo he dejado que pasen cosas aquí para la propia enseñanza del ministerio, no porque a mí me asuste, no, hemos pasado por muchísimas cosas y yo sé de antemano desde que llega una persona y platico con ellos. Por eso es importante platicar de qué espíritu vienen o qué traen. No crea que yo soy un tonto y que no tengo el discernimiento espiritual. No, sí lo tengo, gracias al Señor. 34 años de ser cristiano y predicador no han sido en vano. Y gracias al Señor, desde los 4 días que el Señor me alcanzó, y el Señor sabe que hablo verdad, no he dejado de predicar su palabra. 4 días tenía cuando salí a ganar 4 almas que me entregó el Señor por día de haberme convertido. Yo no sabía cómo predicar, pero sentí algo glorioso y sabía que mi testimonio iba a convertir a otros y que lo que yo estaba sintiendo podía cambiar el corazón de las personas, y así sucedió. Y empecé a ganar a otros para el Señor y Dios se glorificó, y así pasaron los años creciendo, primero predicando personalmente, luego de casa en casa, barriendo ciudades enteras, y luego en las calles, luego en las iglesias, luego en conferencias, hermano, yo le puedo contar, tengo el testimonio mío y el de muchos contemporáneos míos, que así como se lo cuento, así es. Y no necesito que la gente me crea, ni tampoco testificar que así es. Si he trabajado, sí he trabajado. Más que otros, no. He hecho solo lo que el Señor me mandó a hacer a mí, y posiblemente me he quedado un poco atrás. Pude haber hecho más. Pero a lo que yo me refiero es de que cuando uno le toca pastorear, tiene que desarrollar esta clase de temas en donde la oveja tiene que afinar su oído, escúcheme bien, a la voz del pastor. Porque de otra manera, si no tiene su oído afín a la voz pastoral, va a terminar siguiendo al extraño. Y Dios nunca se equivoca al darle un pastor. Así como Dios le dio a su tata, a su papá, donde usted nació, aunque usted hubiera querido ser gringo o gringa, al Señor le plació darle a ese, que lo sacó así morenito, como usted está. Usted no lo pidió, se lo dio Dios. Así el Señor le da también a su pastor espiritual, a su líder espiritual, no porque usted lo pida. Él le va a dar el que usted necesita, aunque no me diga amén. Qué bueno que no dijo amén.
La oveja debe de afinar su oído a la voz del pastor para que la enseñanza sea efectiva. Entonces, ¿cuál es la importancia de que la gente se congregue? De que la gente, hermano, no ande de andalona, de aquí para allá, de allá para acá. Es para que aprendan a escuchar el sonido de la voz del pastor, hermanos. Los oídos deben de ser especialmente circuncidados para escuchar el sonido de la voz pastoral. Eso fue lo que tiene que hacerse. ¿Qué significa circuncidar? Romper con esa carne que está estorbando el oído espiritual. Sacar toda falsa enseñanza, toda falsa doctrina. Limpiar de moscas que representan enseñanzas y doctrinas de demonios, hermano. Y limpiarlas, y ese es el trabajo del pastor. Limpiarle el oído al pueblo. Por eso las prédicas constantes, hermano, deben ser especialmente circuncidados. Los que no se dejan circuncidar, pues no son ovejas. Por eso lo dijo Esteban en Hechos 7:51 a los fariseos, cuando les habló todo el mensaje del propósito de Dios, cuando levantó a Moisés. Vosotros que sois duros de cerviz, así dice, ¿verdad? E incircuncisos ¿de qué? De corazón y de oídos, para oír lo que el Señor dijo. Entonces, cuán importante es, hermano, que el oído sea circuncidado. ¿Cuándo es circuncidado el oído? El pastor no le va a quitar lo carnal, hermanos, porque el pastor no vive con usted. ¿Se imagina que yo llegara a su casa a ver qué usted ve en la tele? A ver qué se ve en su celular o en la internet, hermanos. O que yo les dijera a todos los hermanos cuando entran aquí, a ver, hermanita servidora, que le dijera, a ver, entrégueme su celular para revisarlo. Empezara yo a revisar el celular de la hermana. ¿Qué le parecería, hermano? ¿Ah? O que viniera con los ancianos. A ver, hermano anciano, a ver, présteme su celular para revisarlo, a ver cuáles son sus pláticas. ¿Se imagina, hermano, dónde terminaría yo? Me volvería loco, creo yo. La circuncisión de oídos la tiene que hacer la misma oveja. Yo no le puedo quitar la carne. Yo le enseño cómo tiene que quitar la carne. Pero usted es responsable si es espiritual o es carnal. Voltee con su vecino y dígale, no sé, mano, pero huele esa carne. ¿O es la que están asando ahí abajo? Ah, es la que, me confundí con razón, hermanos. Yo sabía eso, decía, huele a carne, pero no sabía distinguir de dónde. Vayamos terminando. Rapidísimo. Para irnos ya. La oveja requiere de tener pastor, uno que sea un transmisor de la voz de Dios, que identifique a través del mensaje a la oveja con su Señor. Y que la oveja se sienta identificada con Dios y con el mensaje. Y de esa manera sepa que a través del ministro, del vaso, Dios está transmitiendo su voz. Porque es importante entender eso. Que el sentir de un ministro sea el sentir de Dios. Que la voz de un ministro puede ser el reflejo del sentir de Dios. La razón por la cual las ovejas siguen la voz del pastor es porque su voz la lleva a la vida. Así es, la voz de Dios habla vida, pero también te lleva a la vida. Si quieres saber qué hace Dios como el gran pastor de tu vida, ve al Salmo 23 y cómetelo completito. Ahí está. 7 características, hermano, del buen pastor, que están en el Salmo 23 escondidas. Entonces yo termino con esto, hermano, explicándole a usted que debe de afinar el sonido de su oído al sonido de la voz del pastor. Y entonces vamos a tener otra vez, hermanos, el lugar lleno. Vamos a tener que buscar otro lugar más grande, como estamos pensando hacerlo desde luego. Y de esa manera vamos a crecer. ¿Cuántos saben que hay que evangelizar? ¿No lo oí, hermanos?
¿Ustedes saben cuántos saben que hay que evangelizar? Hermanos, los de acá no saben. ¿También? Pero nomás se sabe que hay que evangelizar, hermanos. ¿Cuántos saben que hay que congregarse? Amén. Pero hay algunos que nos faltan los viernes. Son domingueros. Y luego de repente se meten al viernes y luego faltan el domingo. ¿Correcto? Y luego cuando están en la iglesia se están durmiendo para acabarla. No tengo nada en contra de que se duerman, al menos están en la iglesia, ¿verdad? Es bueno. Sí, aunque no es el mejor lugar para dormirse. Los sugieres deberían de tener como unos cubitos de hielo, hermanos, para poder ayudar a los hermanos que se están durmiendo, fíjense. Vamos a tener que reinstruir a los sugieres. ¿Cuántos saben que hay que congregarse? Pero no todos se congregan, hermanos. Así me la pasaría, pero mire, yo lo dejo con el Salmo 23. Vaya a su casa, mi mensaje termina en su casa. Leas el Salmo 23 y ahí usted va a mirar y entienda que el Señor empieza a desarrollar virtudes y características del buen pastor, y también dónde termina la oveja. Ahí en campos, pastos verdes y aguas de reposo. Aleluya. Póngase de pie y damos gracias al Señor. Pasen los hermanos. Aleluya. Pasen los hermanos. Afinemos el oído, ¿verdad? Al sonido de la voz pastoral.